Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues en esta ocasión vamos a explicar sobre nuestro nuevo algoritmo sobre DDA, Bressingham y un pintalínea que hicimos nosotros. Entonces, en primer lugar, tenemos en la parte de arriba la declaración de las librerías que vamos a usar, el glue.h, que es lo de siempre, el IOStream para cargar las debidas funciones de C++, el ctime, que ya veremos más tarde para qué nos funciona, y el mat.h para las funciones matemáticas que necesitamos. Comenzamos con las funciones típicas del alto y el ancho, marcadas o declaradas como un 600 por 600, y un punto X y un punto Y que nos hará disminuir la cantidad de veces que dividimos el alto sobre 2, que es necesario para pintar el plano y otras cositas más adelante que vamos a ver. Un double X1, un Y1, un X2 y un Y2 nos permitirá hacer que las funciones puedan recibir esos cuatro valores, porque estas funciones cuatro valores. Después tenemos un P que está declarado como 40. Ese P nos va a hacer como una especie de escalado para dibujar correctamente el plano. Y una función tipo char, el que es el LI. Ya veremos que nos va a funcionar para el menú y posteriormente lo veremos. Bueno, luego tenemos dos variables, un T0 y un T1, que nos permitirán medir el tiempo de ejecución de algunos programas. Más adelante el using namespace std, que es lo típico pues para poder funcionar, para que funcione nuestro cout y nuestro cin. Vamos con el pintapixel, que le hicimos algunos cambios. XY, que es donde se va a dibujar el pintapixel, el pixel, que determinará el color. Agregamos un tamaño, para poder variar el tamaño en ciertas partes del programa, pero por lo general solo se usa el tamaño 1. Y eso es todo. Para pintar el plano, comenzamos dibujando un eje X y un eje Y. Tenemos un for que es de tipo float para que avance más rápido y la línea se pueda ver más definida, que sea el aumento va en 0,1. Entonces, pues para el eje X y en el eje Y, en una varía el eje X varía en 0,1 más 0,1 y así sucesivamente, aunque ese punto Y, que lo declaramos arriba. Para la escala del plano, a ver, líneas determinadas cada 40 punticos, que fue cada P, que fue la P que asignamos anteriormente, que está en 40. Entonces nos vamos a ver como esas partes determinadas del plano, que es nuestro 1, nuestro 2, nuestro 3 y así sucesivamente. Luego tenemos la función de menú, que la función de menú básicamente simplemente es la impresión del menú que vamos a imprimir en pantalla. Entonces vamos a seleccionar, vamos a tener en estas opciones el B, para presionar B elegimos Bressingham, para presionar D elegimos DDA y para presionar P elegimos el algoritmo que hicimos nosotros mismos. Luego llamamos o asignamos a LI el valor del carácter que seleccionamos en pantalla, ¿no? Y lo guardamos en la variable LI, que es de tipo char. Eh, bueno, bueno, les voy a explicar la parte del algoritmo de Bressingham. Tenemos unos conceptos. El algoritmo de Bressingham es un método rápido para trazar líneas, pues, cuya calidad más apreciada es solo que realiza cálculos con enteros. Nosotros hicimos pusimos la función pinta Bressingham, x0, y0, xfin y yfin, que pues son las de los dos puntos que vamos a marcar con el mouse. Pues pusimos como un cout, poniendo como esta, usando Bressingham cuando lo estoy utilizando, ¿no? Y utilizamos unas variables: constante, el incremento en x, incremento en y, dos incrementos por separado, el 1 y el 2, y las variables x y y, pues tomándolas como px y py. Después de esto, utilizamos lo de x y de y, como ya saben ustedes que es de los dos puntos, tienen que utilizar el x2 menos x1 y el de y sería y2 menos y1. En este caso, pues las variables están escritas de otra manera. Pues les damos los signos de a de x y a de y.
un condicional diciendo como si dx es menor que 0, y si no, y si no, ponemos después otro condicional que dice si dy es menor que 0, entonces dy será negativo. Podemos deducir de eso que el incremento es igual a 1. Luego ponemos otro if que nos demuestra que si x2 es menor a x1, entonces el incremento sería menos 1. Luego se diría que el incremento en y sería 1. Bueno, luego pusimos otro if y decimos que si y2 es menor a y1, entonces el incremento sería menos 1. Definimos a x y a y pues como x sub 0 y y sub 0. Sería como x igual a x1 y y es igual a y1. Bueno, después de definir x y y, podemos decir que diciendo que cuando x es mayor a dy, llamamos a pintapixel, ¿sí? Y colocamos la constante e, que sería 2 por dy menos dx. 1 ahora sería el incremento 2 por dy menos dx, y el incremento 2 sería pues 2 por dy. Luego pusimos un for, iniciamos un for iniciado en 0 y menor que dx y sumaba 1, 1. La constante, poníamos un condicional diciendo que si la constante era mayor o igual a 0, entonces sería y más el incremento de y, que dimos el valor anteriormente. Y e sería e más el incremento 1. Si la condición de esta es e igual a 0. Entonces acá tenemos el else, que e entonces sería el incremento 2. Y bueno, acá lo que después de ese else pusimos px, sería x más el incremento en x, y llamamos a pintapixel para pintar la línea. El primer condicional cuando dx es mayor que dy. El else, que ahora es si dy es mayor a dx. Llamamos a pintapixel, ponemos la constante de los incrementos, pues 2 por dy menos dx y 2 por dy sería 2. 2 por dy, y en el anterior era 2 por dx, perdón. Igual que en la constante sería 2 por y menos dx, en el anterior era 2 por dx menos dy, de acuerdo al sentido del condicional que estemos utilizando, ¿no? Utilizamos el for, pues iniciado en 0, menor que dx y más, poniendo un condicional de que si es igual, entonces x es igual a x más el incremento de x, y la constante sería más el incremento en 1. Y si no, pues entonces e sería e más el incremento en 2. Y será y más el incremento de y. Y de esta manera después llamamos a pintapixel para que nos grafique toda la línea. Con esta función podemos hacer líneas con pendientes positivas, pendientes negativas, pendientes indeterminadas, son verticales, o pendientes igual a 0, que son las que son horizontales. Podemos decir que Bressingham se basa en probar el signo de una variable que su valor es proporcional a la diferencia de las separaciones
de las posiciones del píxel con respecto a la línea. Y bueno, esto es la parte de la función de Bressingham. Seguimos con la función del ratón. No el ratón, sino DDA. Aquí comenzaríamos con lo que sería la función del diferenciador, analizador diferencial digital, que básicamente funciona de forma muy parecida a la de Bressingham, pero tiene cambios bastante significativos. En Bressingham podemos ver que se encuentra una variable que acá la trata si es menor a cero, o sea, si es negativo del diferencial de x, entonces le cambia el signo. Aquí, ¿qué hacemos? En DDA, simplemente tomamos el valor absoluto de lo que sea ese número. Y ya si no tenemos que hacer ese condicional. Luego, ¿qué vemos? Que si el diferencial de x es mayor al diferencial de y, entonces que el punto en el cual se va a realizar, la cantidad de puntos que se va a realizar, va a ser respecto a de x. Y igualmente, si de y es mayor a de x, entonces en el else ya no lo establece, que la cantidad de puntos sea el diferencial de y. Y bueno, entonces acá simplemente realiza una división por el punto para el punto x y el punto y. Posterior, aquí hay un condicional que lo que hace es multiplicar, o sea, cambiarle el signo nuevamente a esto y de igualmente al y. Y se les asigna esos valores x1 y y1 se le va a asignar después a una variable xy. Luego se realiza el for respectivo para realizar el trazado de línea. Aquí notablemente se encuentra que este código es mucho más corto que DDA, que Bressingham, disculpen, y, y, y se podría decir que es más efectivo, más veloz para realizar todo. Entonces, también hay una cosa que faltó explicar, que es una función que agregamos para saber cuánto tiempo se demora en ejecutar cada una de las funciones. Bressingham aquí nos dice cuánto tiempo al final cuando se ejecuta, y igualmente con DDA nos aparece cómo se ejecuta. Pero como tal, ¿qué es el analizador diferencial digital? Es básicamente una implementación de hardware o software que se usa para la interpolación lineal de variables sobre un intervalo entre un punto de comienzo y un punto de fin. Eso es como tal, conceptualmente, ¿qué es DDA? Posteriormente tenemos la última opción para nuestro menú, que era el algoritmo que hicimos. Y pues en el video anterior ya este algoritmo está explicado, pero sin embargo voy a decir algunas cosas en general. Aquí establecemos el diferencial de x y el diferencial de y. Aquí establecemos la pendiente. Establecemos el punto de corte con el eje y, despejando la fórmula y igual a mx más b. Acá establecemos un diferencial, un condicional que dice que si el diferencial de x es diferente de 0, entonces que entre y compare si el valor absoluto del diferencial de x es mayor al valor absoluto que el diferencial de y, algo muy parecido a lo que se encuentra en DDA. Pero aquí, ¿qué hacemos? Si x1, o sea, si x1 está más a la derecha que x2, entonces pues en este caso comenzamos desde x2 hasta x1, el incremento desde x2 hasta x1. Y igualmente de forma contraria. Y acá, si esta condición no se cumple, entonces entra al revés. Si el valor absoluto de y es mayor al valor absoluto de x, entonces entramos por acá y realizamos el respectivo pintado de píxel, despejando x de esta forma y aquí despejando y de la forma típica de y igual a mx más b, pero acá sería x es igual a y menos b sobre m. Y pintamos el píxel, que sería la línea, con nuestro querido for.
Y aquí el caso de que sea una forma indefinida, si x, el diferencial de x es 0, significa que simplemente nos va a dar una línea vertical. Eso sería todo. Y de igual forma acá establecemos el contador para saber cuánto tiempo se demora en ejecutar nuestro nuestro programa de pintalínea o nuestro programa de DDA. Y bueno, acá entonces ya venimos con lo que sería la función del ratón. Entonces, para la función de ratón, a la función de ratón necesitamos de un controlador del botón, uno de su estado y uno de un X y una Y, una posición X y Y, que nos dará directamente la posición en donde está ubicado el ratón. GL Clear, Color Buffer Bit, que nos permitirá que cada vez que dibujemos una línea se borre la otra. Comenzamos con un condicional de if botón igual a 0. Cuando el botón esté igualado a 0, significa que estamos presionando el botón izquierdo del ratón. Igualado a 2, estaremos presionando el botón derecho. ¿Qué decir acá? Cuando ejecutamos el programa, vamos a tener que dar primero clic izquierdo y clic derecho. Cuando decimos que el clic derecho esté presionado, va a ejecutar la función que le hayamos dicho al programa que ejecute, si es de Bresenham, DDA o el algoritmo propio que hicimos nosotros. Si decimos que el algoritmo es B, como podemos ver en el menú, en este pequeño menú que hicimos en estas condicionales, la variable LI recibe un valor de tipo char, ya sea una B mayúscula o una B. Vamos a poner, digamos, una B mayúscula en este caso. Entonces comenzamos diciendo presionando clic izquierdo y luego clic derecho y se nos ejecutará la línea de color azul, y en la parte de atrás, en la ventana donde sale todo el texto, nos estará diciendo que está usando Bresenham y al mismo tiempo nos estará diciendo el tiempo de ejecución de esta función. Y así sucesivamente deberemos ejecutar el programa para poder cambiar de código de la línea. Ahora en este caso vamos a darle como método la línea de DA, clic izquierdo, clic derecho, ejecutará una línea de color verde, el tiempo de ejecución al mismo tiempo nos dará el tiempo de ejecución, ¿no? Y eso nos permite comparar el tiempo que tarda cada uno de los métodos que estamos usando, el de Bresenham, DDA, y ahora vamos a ver el del algoritmo propio que hicimos nosotros. En este caso es más de lo mismo, seleccionamos P para seleccionar nuestro y damos clic izquierdo, clic derecho, amarilla, y efectivamente nos dice que estamos usando nuestro algoritmo propio. Pues ejecución, que es lo que tarda en ejecutar el programa. Eso es básicamente cómo funciona el menú del... Vamos a la función main, explicaremos. Bueno, acá la función main, pues como bien ya saben, la hemos utilizado en todos los videos. A utilizar, bueno, iniciamos llamando la función menú, después llamamos el glutinate argc v para iniciar el glutinate display mode, utilizar dos buffer y utilizar la escala de RGB. Vamos a poner el tamaño con el glutinate window size, con el ancho y el alto, les que mostramos el glut create window, la ventana, y de esta manera le ponemos su respectivo nombre. Function es para que la función que ponemos ahí entre los paréntesis es la función que inicia el display. Todos de pues para acomodar la cámara de acuerdo al plano, para que el plano quede centrado. GL Clear Color a la ventana.
Y la función de Glute Mouse Function, pues la función que acabó de citar mi compañero, con todas ese poco de funciones cuando utilizamos Bressingham, cuando utilizamos DDA y cuando utilizamos el algoritmo propio. Y ya el Glute Main Loop y Return 0. Ok, para concluir entonces esta parte, observamos que el código de Bressingham tiene muchísimas más líneas de código que los demás métodos, ¿no? Esto nos influye mucho en el programa, ya que realiza menos métodos para poder llegar a un producto final. Si observamos ahora el DDA, tiene unas líneas de código mucho menores a las de Bressingham. Entonces, eso también determina que el computador, que el proceso de ejecución del programa sea muchísimo menor que el de Bressingham. Y si observamos ahora nuestro algoritmo propio, que aún tiene muchos más procesos que hacer al momento de hacer el proceso, ¿no? Tiene más proceso que el Bressingham, de hecho, se ve como primera instancia, y el Bressingham tiene muchos más que el DDA. Y en definitiva, concluimos que el DDA requiere muchas menos líneas de código y así determinamos que es mucho más rápido que los demás métodos. Eso fue todo por el día de hoy. Esperemos haber sido de ayuda y nos veremos próximamente en un video posterior. Hasta luego.